Esto afecta a cualquiera, independientemente de si crees que tienes o no una adicción. Voy a ayudarte a salir del error más común que la mayoría comete cuando hablamos de adicción y las consecuencias que esa percepción tiene sobre ti y los demás. La mayoría de personas tienen un concepto de lo que significa adicción totalmente erróneo. La forma en la que se relacionan está totalmente sesgada y eso influye en que no vean lo que realmente hay detrás. Y no solo eso, sino que además no pueden utilizar lo que hay detrás de todo ello para hacer trabajos personales que mejoren sus vidas. Lo que la mayoría suele pensar es que alguien con adicción es alguien que no puede dejar de consumir una droga o no puede parar de realizar una conducta como las apuestas. Pero esto es totalmente erróneo y es solamente la punta del iceberg. Es el caso extremo de la adicción. Pero la adicción es mucho más. Cuando entiendes la adicción de esa manera, lo normal es que te excluyas, que sientas que eso solo le pasa a una población muy reducida, que es tan fatal, y no puedes extraer unos conocimientos que te pueden ir genial, ya que eso te impide ver lo que realmente está pasando por detrás. Si no, existe el riesgo de que digas, bueno, como yo no estoy tirado, no tengo ningún problema. O que pienses, como yo puedo mantener mi trabajo, a mí eso de la adicción no me toca para nada. Y no te estarás dando cuenta que sí que te está afectando. Entonces, ¿qué es realmente la adicción? Pues no es blanco o negro, no es un interruptor que se enciende o se apaga, es todo un espectro que tiene diferentes grados, intensidades y puedes estar en un lugar o en otro. Todos estamos en algún punto y ese punto tiene que ver con las consecuencias que te está generando. Así que si entiendes que detrás de la adicción hay algo más profundo, que no es solamente blanco o negro y que puedes estar en un punto u otro dependiendo de la intensidad de las consecuencias, tenemos que ir más allá. Y lo que puedes ver si vas más allá es que el punto común es no poder dejar de hacer algo que te genera consecuencias negativas. La mayoría confunde la superficie con lo que realmente está pasando y llaman adicción a un conjunto de síntomas muy concretos, pero realmente esos solo son los síntomas más extremos. Si hay algo que te genera consecuencias negativas para tu salud, para tu vida, para tu relación con los demás, sabes que no es lo más adecuado y aún así lo sigues repitiendo, estás en el mismo lugar. Lo que cambia es la intensidad de la consecuencia que recibes. Te voy a poner un ejemplo. Si tu sistema inmune baja debido a malos hábitos, cambios en el ambiente y tienes un poquito de tos, ahí ya estás empezando a resfriarte. Pero si empiezas a estornudar, tienes un montón de mocos, la tos todavía más seca, ahí se puede decir que tienes un resfriado. Y si avanzas porque no te cuidas, puedes tener una gripe o incluso ir hacia una pulmonía. Aquí estamos hablando de una progresión en los síntomas. La gente señala al último síntoma y es al que le pone la etiqueta, sin ver que antes ya se estaban deslizando hacia ahí y había algo común, y es que su sistema inmune no estaba lo suficientemente fuerte como para no enfermar. Más ejemplos. Si tú ves a un niño pequeño que le coge dinero del bolso a su madre para comprarse chuches, realmente ese acto, si nos ponemos técnicos, sería robar. Si tú ves en la calle a alguien que atraca a una señora y le quita el bolso, técnicamente también le está robando. Y si alguien entra en un banco y amenaza con quitarle a alguien la vida para que le den el dinero y consigue salir con ese dinero, esa persona también está robando. Aquí se ve muy claro. En estos tres casos estamos hablando de lo mismo. Hay matices, hay intensidades, pero hay un robo. Entonces, si tú sabes que deberías dejar de comer tanto azúcar porque está teniendo consecuencias para tu salud y no lo haces, ahí hablamos de adicción.
Si tú sabes que deberías dejar de fumar porque ya se están resintiendo tus pulmones y todavía sigues haciéndolo, ahí hablamos de adicción. Si tú sabes que no vas bien de dinero y no puedes dejar de hacer apuestas deportivas, ahí también hablamos de adicción. Como ves, está más presente de lo que la gente suele querer reconocer, porque hemos generado tanto tabú y tanto estigma ante esa etiqueta, la de adicto o adicta, que nadie se quiere ver ahí. Pero claro, si no llamas a las cosas por su nombre, no puedes operar, no puedes intervenir. Y lo único que sucede es que acabarás deslizándote hasta que quizás algún día llegues a ese extremo. O puede que nunca llegues, pero mantengas una vida vacía, gris, en la que has ido tapando, deslizándote por la pendiente, no has llegado al extremo de la adicción que todo el mundo suele señalar, pero estás ahí, tapando malestares, cogiendo de fuera lo que sientes que te falta dentro. Cuando si desde el minuto 1 hubieras etiquetado las cosas correctamente y al ver que hay algo que sabes que deberías dejar de hacer, pero no estás pudiendo y te genera consecuencias negativas, estás en una adicción, posiblemente leve, pero estás ahí, podrías hacer algo, podrías revisar qué está pasando, que no puedes dejar de hacer algo que en un momento concreto te quita el malestar, pero luego a medio y largo plazo te da mucho más. ¿Qué hay detrás de ese malestar que estás tapando? Pero claro, cuando no somos humildes y nos engañamos para solamente ver en la persona ajena lo mal que está, yo pierdo oportunidades. Oportunidad de ver qué es lo que estoy tapando. Oportunidad de trabajar eso que tapo para que en mi vida no tenga que añadir esa cosa de fuera y poderme sentir bien sin eso. La oportunidad de ser alguien libre. Porque cuando no puedes dejar de hacer algo, ya sea utilizar una sustancia, hacer una conducta o relacionarte con alguna persona, no eres libre. Y mucho menos si acabas teniendo consecuencias negativas. Un último ejemplo para que se pueda entender perfectamente. El cáncer. La mayoría acaba sometiéndose a una quimioterapia cuando el cáncer está muy avanzado, que ha sido cuando lo han detectado. Pero antes ya estaba. De hecho, se dice que los perros pueden detectar el cáncer en un estado muy inicial. Lo que sucede aquí es que ha habido una progresión de los síntomas hasta que hemos llegado a un extremo y en ese extremo es donde la gente interviene. Pero podría haberlo hecho antes si hubiera tenido la información de saber que hay unas células que se estaban volviendo cancerígenas, que no estaban realizando las funciones que deberían hacer. Y claro, en estos casos es súper valioso tener esta información, pues lo mismo pasa con la adicción. No es la sustancia ni la conducta ni la persona a la que estás enganchado. Es que no puedes dejar de volver a ello aunque te genera consecuencias negativas. Y no puedes dejarlo porque el nivel de malestar supera tus capacidades de afrontamiento. Necesitas placer, comodidad y evasión para dejar de sentir lo que estás sintiendo, porque duele mucho. Si no lo etiquetas cuando toca, te vas dando licencias y poco a poco va creciendo tu necesidad de compensar. Y al final no es solo una cosa, la gente se queda con la punta del iceberg, pero si miras tu día a día, todas las cosas que tienes que te aportan placer, comodidad y evasión y que no podrías renunciar a ellas, es una brutalidad. Aparte de las drogas o las apuestas deportivas, por ejemplo, nos solemos fijar en las relaciones tóxicas, en el azúcar, en las pantallas, en las compras, pero hay una infinidad de cosas más con las que compensamos. En otro vídeo te hablaré de esto. Lo que sucede es que vas perdiendo el control de forma progresiva y no lo haces porque quieres, lo haces porque lo necesitas. Aquí la clave para no caer en autoengaños es simplemente mirar las señales, que las señales son que sabes que te perjudica, pero todavía sigues haciéndolo. Que esas consecuencias afectan a tu relación contigo mismo, a tu relación con la pareja, al trabajo, a la familia, a tu situación económica, a tu bienestar emocional y sigues. Como cuando coges el móvil, dices que solo va a ser un momento y estás una hora. Cuando con la comida quieres comer bien, pero acabas comiendo cosas que sabes que en el fondo son malas para tu salud. O en las relaciones,
sabes que alguien no te conviene y aún así no puedes evitar hablarle y quedar con esa persona. Pensar que esto no va contigo es la típica estrategia de alguien inmaduro que no quiere ver lo que realmente está pasando, porque no es ni bueno ni malo, es simplemente la sintomatología que aparece cuando hay una insatisfacción a la que no estamos atendiendo, y por eso busco la satisfacción fuera. Si entiendes lo que hay, puedes interferir y lo puedes arreglar. Si no, podrías deslizarte hasta el caos máximo o simplemente tener esa vida vacía que en el fondo nadie quiere y la mayoría tiene. Seguir utilizando cualquier sustancia, conducta o persona que te genera consecuencias negativas y no poder pararlo es lo mismo, sea la intensidad que sea. Hablamos de un mecanismo, el mecanismo de la adicción, de engancharme a lo que me hace huir de lo que no quiero sentir. Y los factores pueden ser múltiples: heridas emocionales, exceso de estrés, desconexión con uno mismo, vivir en un sistema que te atrapa, estar súper desconectados de la naturaleza, tener una mentalidad débil, frágil, infantil, promovida por la cultura que estamos teniendo hoy día, haber sobreestimulado nuestro sistema de recompensa con muchísimos estímulos que nos proporciona el sistema en el que vivimos y un largo etcétera. Pero si entiendes que eso a lo que llamas adicción tiene que ver con algo que debes trabajar, puedes mirar a todos esos factores, averiguar cuál es el que te está afectando o los que te están afectando e intervenir, solucionarlos, irte más hacia atrás en la curva de la adicción y por lo tanto tener una vida más plena. Porque lo que sucede es que cuando tu vida no es plena necesitas llenarla con lo de fuera y ahí aparece la adicción. La humildad y la honestidad te permite ver lo que tienes que trabajar para dirigirte hacia la vida plena. Así que cambia tu pregunta mental. Esto no es lo tengo o no lo tengo, sino en qué punto estoy, con qué intensidad necesito todo eso para tapar algo interno y qué es lo que debo trabajar. Pon el foco en la dirección. Si estás yendo a cada vez utilizar más esas sustancias, conductas y personas para tapar lo que no quieres gestionar, o realmente te estás moviendo hacia atrás. Y aunque haya cosas que te cuesta renunciar y que haya un poco de enganche, pero estás dirigiéndote hacia el camino en el que vas trabajando esas cosas que te permiten ser más libre, sin esa necesidad de estar sometida a las cadenas que en un principio te quitan el malestar, pero luego hacen que tu vida sea más insatisfactoria. La adicción no es algo malo, es el síntoma de la insatisfacción vital. Trabaja esa insatisfacción y la adicción se reducirá. Eso te lleva a la responsabilidad y a que te observes con madurez, humildad y sinceridad. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre esto? ¿Te cuadra este enfoque? Me gustaría saber lo que piensas, así que si quieres, déjame tu punto de vista en comentarios. Te leo.